Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de la hora que vayan a escuchar este estudio, el cual he llamado Predestinados. Tengo ahí la escritura de Romanos 8, 28, 30. Romanos 8, 28, 30. Bien, primero damos lectura a esa escritura. Romanos 8, 28, 30. Dice allí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Bien. Quisiera, antes de comenzar el saludo, todo lo demás, tratar de explicar un poquito este párrafo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si fuimos llamados conforme al propósito de Dios, entonces todas las cosas nos ayudan a bien porque amamos a Dios. Porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Antes, ¿cuándo? Cuando fuimos creados, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Amén. Esto quiere decir que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y luego dice, ya los que predestinó, a estos también llamó. O sea, no llamó a otros, sino solamente a los que predestinó para este propósito: ser hechos hijos de Dios o hermanos de Cristo Jesús. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, justificar es que nos justifica o nos prueba justos para ese propósito que nos dio. Si es que, claro, caminamos el camino correctamente y no tomamos la decisión equivocada. A estos también glorificó. Amén. Esto lo explico para que luego no piensen como se enseña, porque se enseña equivocadamente eso. Bien, saludos a los santos que están en todo el mundo, principalmente a los que siguen el camino, no por voluntad de otros, sino por propia voluntad. A estos que decidieron ser libres de verdad, según la palabra de misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesús, que nos dio por medio de su ángel, para que abundara en nosotros la sabiduría y el amor de Dios, por medio de su Hijo, al cual nos debemos, como comprados con su sangre, y al cual nos sujetamos voluntariamente, sabiendo que es el verdadero pastor de todos. Que nadie los engañe con palabras vanas y filosofías útiles, que solo buscan quitar de nosotros la verdad que nos es otorgada por gracia. Pues como está escrito en Romanos capítulo 9, verso 16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A ustedes dirijo mi saludo y un abrazo fraternal y el deseo sincero de que Dios les dé la revelación diaria, que es el pan espiritual de cada día. Amén. Bueno, como dije, bien, hoy decidí hacer un pequeño estudio de lo que es llamado la predestinación y espero que, ayudado del Espíritu Santo, pueda aclarar este asunto para mis hermanos,
para que sepan la verdad de este asunto, tan mal entendido o mal enseñado. Sé que muchos se resistirán a cambiar la idea de lo que les han predicado y enseñado a creer, y más porque hermano Branham, profeta de Dios, lo enseña igual que algunas religiones, como la presbiteriana, siendo él de joven pastor de esa iglesia. Y luego creer la verdad que expondré les será difícil aceptarlo. O sea, luego de creer eso, la verdad que expondré, o sea, lo que voy a decir, les será difícil aceptarlo. Pero lo haré con base en las Escrituras y ayuda del Espíritu de la revelación, a los cuales me apego, para poder aclarar este asunto. No estoy diciendo que hermano Branham lo dijo mal, no, lo dijo correcto. Lo que pasa es que lo entienden mal. Bien, muchos pastores basados en el mensaje de Dios dado al hermano William Branham han enseñado este asunto mal con una verdad dicha por los profetas y enviados de Dios. Pero esta verdad no es general como le enseñan, no es una verdad general para todos como le enseñan en las líneas o en las religiones. No creo que lo hagan intencionalmente, pero están errados. Dicen que un predestinado no puede perderse, y esto ha sido motivo de polémicas y de discusiones entre hermanos, que pues no se van a poner nunca de acuerdo si es así o no es así mientras no sepan la verdad. Dicen que un predestinado no puede perderse, y tienen razón, pero ellos enseñan que todos, y eso es falso. Pues hacen pensar a los creyentes que todos los que se bautizan en el nombre del Señor Jesús, según Mateo 2:38, son predestinados. Mateo 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Perdón, no dije allí en nombre del Señor Jesucristo, no dice en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Ya sabemos que Dios lo hizo Señor y Cristo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, y dicen, y que todos son predestinados. Eso sería lo mismo que pensar que todos los que seguían en su tiempo al Señor Jesús eran predestinados, y no lo eran. La prueba es que lo dejaron cuando dijo, allí en Juan, capítulo 6, versos 58 al 67, dijo el Señor Jesús: este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto es, en la iglesia de Capernaum. La sinagoga es una iglesia, es un lugar de oración. Bien, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos, fíjese cómo no era gente cualquiera, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? ¿Esto los saca de lugar? ¿Esto los trastorna? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre, o sea, si el Padre no lo trajera. Desde entonces muchos de sus discípulos, vea cómo dice la palabra, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también?
Amén. Les hizo esa pregunta. Aquellos muchos entonces se fueron, no pudieron entender eso. Se les hacía muy fuera de lugar que Jesús nuestro Señor dijera eso. Hoy es lo mismo. Cualquiera que diga algo que no entienden por parecerles algo errado, porque así nos lo dijo el profeta, hermano Branham, en algún mensaje o predicación, para ellos ese hombre es un hereje. Así lo condenan sin más. Y ni siquiera preguntan si uno puede probar lo que dice o no. Ellos lo concluyen allí y lo tildan de réprobo e incrédulo de Dios, incrédulo del mensaje. Bien, diré que en los primeros mensajes o predicaciones, el hermano Branham predicó los jinetes del Apocalipsis mal. Y años después él mismo reconoció eso. Cuando predicó las 7 edades de la iglesia, él dice claramente que él se equivocó y dice la razón de su equivocación, pues tomó lo que predicaban los eruditos en el tema y tomando algunas escrituras predicó eso que estaba tan errado. Los pastores fanáticos del profeta, sobre todo los alineados, dicen a voz en cuello que el profeta nunca se equivocó y que un profeta no se equivoca. Yo pregunto, ¿se equivocó Moisés? Sí. ¿Se equivocó Elías? Sí. Lean las Santas Escrituras. Ellas dan testimonio que sí se equivocaron los profetas. A ver, les pregunto a ustedes, ¿se equivocó Jonás? ¿Verdad que sí? ¿O ustedes insistirán que no se equivocó solo para asegurar su falsa doctrina? Entonces contéstenme, ¿por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida en vida? Porque dice la Biblia que Elías era igual que nosotros, con las mismas pasiones y problemas. ¿Por qué Jonás tuvo que ser obligado a llevar el mensaje a Nínive? No se trata de hacer conjeturas. La Santa Biblia nos aclara eso. ¿Y qué dijo el hermano Branham infinidad de veces? Que si usted tiene dudas, escudriñe la Biblia. Nunca remachó que fuera el mensaje, a excepción de que hubiera controversias del mensaje, que se escucharan las cintas. Mire, el mensaje son revelaciones de la Biblia, pero nunca la Biblia puede ser una revelación del mensaje. ¿Entiende? El mensaje está dentro, en la Biblia. Entiendan bien eso. Y entiéndanlo más todos los que han tomado esa falsa enseñanza, que con el mensaje ya no necesitamos la Biblia. Eso sí es contrario a lo que predicó el profeta. Pues siempre dijo, vaya a la Biblia, lea su Biblia. Usted no puede entender el significado del mensaje de la hora si no sabe qué hora habla, de qué hora habla. Y para saber de qué hora habla necesita leer su Biblia. Ahí está el patrón del mensaje. Ella es el plano del mensaje, es la base de todo el mensaje. Si hemos entendido esta parte, será más fácil comprender lo que sigue. Amén. Hay diferentes formas de predestinación. Mencionaré algunas, porque como dije, no entienden el mensaje y generalizan la predestinación como si fuera una regla que todo predestinado no se perderá. Así que, si me es posible, les dejaré una escritura base para que lo comprendan bien. De manera que no crean que soy yo imaginando algo que Dios no dijo. Por medio de un hombre santo primero, pero antes me gustaría aclarar qué significa la palabra predestinado. ¿Sí? Amén. Predestinado es una palabra que viene de la conjunción de dos palabras, pre y destinado.
O sea, estaríamos diciendo así pues, predestinado, pegando las dos palabras. Dice, pre significa previamente o destinado con anterioridad. Sí, predestinado. O sea, como cuando usted tiene un presentimiento, usted tiene un sentimiento previo, ¿sí? Así esto, previamente destinado, con anterioridad destinado. De otra manera también dice, destinado para un propósito, desde antes de ser la cosa o lo que sea. ¿Ve? ¿Qué es un destinado? Es alguien o algo que tiene un destino, propósito, un lugar a donde ir, a donde llegar o algo que hacer. Doy un ejemplo. Hacemos una cuchara y antes de hacerla pensamos para qué la usaremos y decidimos la forma que le daremos, según sea para lo que la usaremos. Eso es predestinar un objeto. Entonces tendrá diferentes figuras. Cada cuchara, si las predestinamos para diferentes usos. ¿Ve? Predestinamos para comer, o medir polvos, o mover comidas, o lo que haremos con ella. ¿Qué hicimos? Predestinamos la cuchara para usarla a un fin específico. No importa cuál. Luego hacemos otra y pensamos el uso que le vamos a dar antes de hacerla. Así que la predestinamos. Ejemplo, a esa cuchara le hacemos diferente forma, porque la necesitamos para moldear pasteles. Esta no se parece a la otra, pero las dos se llaman igual y su destino es distinto. La predestinación es lo mismo, pero su destino es diferente. ¿Ve? La palabra es lo mismo, como cuchara. Predestinación es lo mismo, pero su uso es diferente para la cuchara. Y acá, para una persona, su destino es diferente. ¿Ve? ¿Entiende? Bien, si ya entendimos bien lo que es estar predestinados, entonces sabrá que hay distintos predestinados. Hablemos de predestinados. Judas, el que vendió a Jesús nuestro Señor, fue un predestinado y se perdió. Eso lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 7 al 12. Y dice ahí, ahora han conocido, dice el Señor Jesús, ahora han conocido que todas las cosas que el Señor Jesús está hablando con el Padre, está orando. Dice, ahora han conocido, hablando de los apóstoles, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos, esto es, cuídalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Amén. Bien, aquí hay 11 personas predestinadas para ser apóstoles del Señor y ser hijos de Dios. Pero como podemos ver aquí también, no soy yo, sino el Señor Jesús, que habla de uno predestinado para perderse. ¿Ve? ¿Entiende? Así que ahí tenemos dos clases de predestinados, ¿cierto? No es uno solo, son dos.
Así hay muchos predestinados para perderse. Además, si ponen atención, él dice, te ruego por estos, no por el mundo. Lo que quiere decir que el mundo también está predestinado a la perdición, ¿cierto? Bien, en otra escritura dice claramente que los que creen en él serán salvos y los que no creen ya están predestinados a la perdición. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 3, versos 16 y 18. Y dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven, estaban predestinados a perderse, pero para eso vino el Señor. Dice, que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve usted? Esto es, porque el Espíritu sabe y lo escudriña todo, aún lo profundo del pensamiento del hombre, y nadie puede engañarlo. Si usted es un destinado para salvación, seguro será salvo, a menos que usted se aparte conscientemente de Cristo. Pues un destinado para ser salvo puede perderse si usa su libre decisión mal. Al hacerlo deliberadamente, se convierte en un diablo, opositor a Dios. Y eso lo elimina a usted del plan de Dios. Sé que muchos de los que escuchen esto dirán que no es verdad, y mucho más los que han leído tantos mensajes y se han quedado solo con lo bonito del mensaje, aferrándose a que todo es posible para el que cree. Pero luego hay que saber qué es creer. ¿Qué es creer primero? Primero, el que cree no saca ventaja en ningún modo de lo que recibe. Esto es, no vende la predicación ni exige nada a los que enseñan. Si cree de verdad, buscará primero el reino de Dios y su justicia para él mismo. Ya encontrado el reino y su propia justificación por Dios, no dirá mentira diciendo, Dios me dijo, Dios me mandó, Dios me habló. Y Dios probablemente ni le dijo, ni le habló, ni le mandó nada. Y hay muchos que aún se atreven a decir, Dios me ungió pastor, evangelista o apóstol. Y ni siquiera saben qué es la señal de un cristiano verdadero. Y ni ellos tienen la señal. Ni siquiera saben qué es el sello de Dios. Ni siquiera saben comportarse como creyentes. Pero se dicen reverendos y les gusta tanto que les digan, mi pastor, y que los ensalcen y ni cristianos verdaderos son. Estos son los que más mienten y los que más mal enseñan, pues aseguran cosas que ni entienden y ni saben por qué se dijeron tales cosas o para qué. Es una lástima que los hijos de perdición hayan tomado los púlpitos del mensaje y se quieran adueñar de las ovejas del pastor, porque uno es el pastor, todos los demás somos ovejas de su prado, pero también entre ellos hay asalariados. Estos fueron predestinados para eso. Ellos no serán salvos, pues reciben su paga en lo que exigen a la oveja. Igual que Balaam recibió la paga a su extravío. A propósito, por si pensó que solo Judas fue predestinado para perderse siendo un apóstol del Señor Jesús, mire a Balaam. Balaam, un profeta que se perdió siendo profeta de Dios, que hablaba con Dios. Si los predestinados no se pierden, ¿cómo fue que se perdió este profeta? La verdad es que unos fuimos predestinados para salvación, pero todos los que dejen el camino o no perseveren hasta el fin se perderán, a menos que Dios se apiade de ellos
y les arranque la vida antes de blasfemar al Espíritu Santo o poner tropiezo a un hijo de Dios. Pues que ese hijo no es lo mismo que un salvo. El hijo es familia de Dios y el salvo es pueblo de Dios, no hijo. Ahora veamos, los hijos de Dios fueron predestinados para ser hijos, no siervos de Dios. El salvo es siervo y heredará la tierra, pero el hijo es familia de Dios y estará en la casa del Padre, la santa ciudad, y será heredero de todas las cosas, no solo de la tierra. ¿Entiende? Si estamos de acuerdo, el salvo vivirá para siempre, pero no eternamente. Para siempre tiene un fin. Para siempre no es eterno, para siempre tiene un fin. Puede ser que de miles o millones de años, pero habrá un fin. Esta escritura prueba lo que digo. Isaías 65, del 17 al 25. Y dice, es palabra de Dios: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre, allí tiene la palabra para siempre, en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Ve, si habrá muerte. No habrá allí niño que muera de pocos días. Ve, allí lo está diciendo Dios mismo, por medio de Isaías. Ni viejo que sus días no cumplan. Ve, o sea, si va a morir. Ahí lo está diciendo el mismo profeta. Ni viejo que sus días no cumpla. ¿Cuántos millones de años? No lo sé. Pero va a cumplir sus días, según lo dice el Señor. Y luego dice, porque el niño morirá de 100 años. O sea, el pequeñito, el recién nacido. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Fíjese, usted hace una casa, ¿cuánto dura una casa bien hecha de piedra, por decir así? Unos 1000 años. Pues hay más o menos, ¿verdad? Unos 2000, 3000 años. Pues hay más o menos. Pues otro no la va a habitar, la va a habitar usted. ¿Ya entendió por qué le digo esto? Muchos años. Luego dice, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Quién? Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición,